Y ahora nos vamos a meter en el tema de Estados Unidos, que fue un culebrón. Máximo culebrón. El conteo de votos de las elecciones de los Estados Unidos sigue, porque justamente, como comentaba Sofi para irnos a la tanda, fue un récord de votación lo que hubo en estas elecciones. Mientras que Joe Biden fue proclamado ganador y Donald Trump sigue sin aceptar la derrota y quién sabe si lo podrán sacar de la Casa Blanca porque está agarrado al sillón presidencial en el Salón Oval. Para hablar sobre el impacto que tendrá en Uruguay este cambio de gobierno y en la relación con los países de la región, es que recibimos al doctor en Relaciones Internacionales, Ignacio Bartezagui. Bienvenido a Despertar. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Gracias, todo bien por suerte. Ya estás de las elecciones de Estados Unidos hasta casi que el capirote. Y bueno, hace como una semana y media que estamos hablando de esto. Sí, ha sido un proceso muy largo. Se sabía que iba a ser complicado por el voto por correo. Por tanto, ¿no te sorprendió? Entonces, No, todo no me sorprendió voto porque... por correo y anticipado. Y anticipado. Entonces, y que el voto por correo se sabía que iba a tener un sesgo demócrata. Sí. Seguro. Porque el voto por correo se politizó al grado tal de que Biden recomendó votar por correo por la pandemia, para cuidarse, pero como Trump desconoce la pandemia, entonces dijo, no voto por correo. Entonces, los que votaban por Trump iban a votar y los que votaban por Biden votaron mucho por correo, que se triplicó en relación a elecciones pasadas. Y eso ya sabía que iba a demorar un poco los resultados y que podía llegar a cambiar el resultado final de algún estado clave, que fue lo que ocurrió. Con respecto a esto, al sistema electoral de Estados Unidos, ¿no? A mí me llamó poderosamente la atención y agradecí vivir en Uruguay, porque no es garantista. O sea, yo no me voy a poner del lado del Trump a impugnar una elección porque no tengo ni idea, pero lo que digo es, no es muy garantista, de verdad. O sea, este tema de que vos votás por correo y entonces cualquiera puede ver cuando vos votás, digamos, cuando vos emitís tu voto. El acto de sufragar, digamos, eso Claro. mismo, el hecho mismo. Es como un poco fuerte, ¿no? Son otras culturas también, ¿no? De repente tú estás mirando eso con nuestra cultura. Y con nuestra cultura, a priori, pensás en que eso puede ser fraude. Pero de repente, si el conteo se hace correctamente, es un sistema que funciona. Yo diría que depende. El sistema es bueno o no es bueno según quien lo implemente y de acuerdo a la cultura que lo utiliza. Quizás el de Estados Unidos podría ser de repente algo antiguo porque tenía sus justificaciones históricas, todo esto tan complejo del voto indirecto, que se vota en colegios electorales y que puede pasar que, como la elección pasada, que Hillary Clinton ganó en el voto popular, pero perdió en el colegio electoral. En este caso se está dando que Biden gana con cierto margen en el voto popular, pero además gana el voto electoral. Yo diría, sí, hay cuestionamientos que se pueden hacer, pero hay que ver, hay que detenerse en lo cultural. No necesariamente el voto por correo amerita el fraude, ¿no? Claro, eso claro. Si se hace bien, si se compatibiliza bien el voto, no necesariamente. Sí, totalmente. Ahora, nos estamos preguntando qué puede cambiar esto, digamos, a la región, a Estados Unidos, a Uruguay, perdón, y a la región. Y en realidad, ¿puede cambiar algo? El otro día nos decías, Uruguay para Estados Unidos casi que ni existe. Bueno, en realidad, América Latina... Existe, pero... No, existe, pero no. Es verdad que Uruguay mantuvo una buena relación con Trump. El gobierno de la calle, ¡pum!, no solo por el apoyo del presidente del BID, como todos vimos la visita del canciller Bustillo a Pompeo, hay coincidencias, hubo coincidencias. El tema del presidente del BID, que fue un tema complicado. Muy polémico. En Cancillería, ¿no? En Cancillería muy polémico, porque Con recuerden Talvi. que Talvi no estaba de acuerdo. Pero bueno, en definitiva, eso ocurrió de cierta forma también porque Brasil deja a su candidato de lado y apoya al candidato de Trump. Porque Brasil sí, Bolsonaro sí, tiene una relación muy estrecha con Trump, tanto que todavía no reconoce la victoria de Biden. Claro. ¿No? Y eso sí marca. Pero en realidad, América Latina no es importante ni para republicanos ni para demócratas. Históricamente no lo ha sido. América Latina para Estados Unidos es México, Cuba. Decís que no existimos, entonces. No somos relevantes, no es que no existimos. No movemos nada, la aguja por ningún sentido. No movemos, y mucho menos Uruguay. Entonces, Uruguay puede perfectamente mantener una buena relación o reconstruirla rápidamente con los demócratas y podría haber seguido también teniendo una relación con los republicanos. Lo que sí va a cambiar muy fuerte es Brasil. Claro. Brasil está quedando en este momento mal parado, porque Brasil sí apostó a Trump. Y Biden, en su agenda internacional, no le es cómodo estar. No se saca una foto con Bolsonaro y está cómodo. Claro. ¿Por qué? Biden quiere volver al Acuerdo de París. Bolsonaro, con los aspectos medioambientales, está en el horno. Está muy mal parado. Sí. A la vez, tienen diferencias en derechos humanos. Tienen diferencias en lo que tiene que ver con la reforma de los organismos internacionales. Con la pandemia. Sí. Tienen diferencias con la pandemia, porque es Biden grave da ahora, una señal científica a la pandemia, creando este grupo, diciendo que la va a atender, reconociendo que Trump lo manejó muy mal, cosa que es cierto.
Pero Bolsonaro ha negado la pandemia prácticamente y sigue fomentando que no se use tapabocas. Entonces, no le es un presidente cómodo en este momento. Entonces, así vamos a perder un poco de impulso. Porque, por supuesto, que Brasil tenga una relación estrecha con Estados Unidos nos empuja a nosotros. Sí. Uruguay podría aprovecharse de eso. Ahora vamos a un enfriamiento muy marcado de las relaciones de Estados Unidos. ¿Qué pasa con el Mercosur? Y el Mercosur, Fernández se siente un poquito más cómodo con Biden, pero no le ha ido mal con Trump, que lo apoyó en la renegociación del Fondo Monetario Internacional, pero va a quedar ahí. Brasil sí se va a enfriar muy fuerte y Uruguay tiene que desacoplarse. Uruguay tiene que marcarse su estrategia, decir, yo necesito rápidamente recomponer mi relación con Estados Unidos. El año que viene intentar ir a visitar al presidente Biden. No es menor que el presidente Lacalle Pou rápidamente lo felicitó, lo felicitó por Twitter, podría haber esperado. Sin embargo, lo hizo, como muchos otros líderes a nivel internacional. Eso también es una señal. Y allí lo que hay que hacer es, bueno, no vamos a tener un papel preponderante. No vamos a poder esperar mucho, pero sí mantener una relación razonable. Hay una noticia de último momento que recién me anoté de Twitter que comparte un compañero de acá del canal de Telenoche, Danilo Costas, que dice que Ford va a abrir una planta en Uruguay, que eso significa 250 puestos de trabajo y una inversión de $50 millones. Ford, nada menos, ¿no? Y hay una reciente inversión también en logística, ¿no? Y hay inversiones estadounidenses en Uruguay y son históricas. ¿Verdad? Sí. Y se pueden profundizar mucho más. Eso iba a decir. Eso de repente es una manera, porque ya un acuerdo, un acuerdo comercial bilateral no es posible. No era posible con Trump. Muy difícil, porque recuerden que Lacalle Pou, antes de asumir, en la conversación que mantuvo por teléfono con Pompeo en su momento, en febrero, le dijo que quiere un TLC. Sí. Pompeo miró para otro lado, nunca respondió. No. Es cierto que estábamos en un proceso muy complicado. Pero previamente Brasil ya le había pedido también un TLC. Brasil, Bolsonaro a Trump, y Trump tampoco respondió. Entonces, esa posibilidad estaba, pero era lejana. Con Trump era más posible. Ahora, con Biden, olvídate, porque Biden además se va a focalizar en su agenda interna, tiene que reconstruir la economía. Estados Unidos va a caer cerca del 6% este año. Tiene que recuperar la economía, tiene que atender a la crisis, a la pandemia, porque más allá de las buenas noticias de la vacuna, todavía estamos lejos de que esto tenga un efecto más masivo, entonces hay que atender a la agenda interna, entonces se va a olvidar. Lo que puede hacer Uruguay es, ¿qué puede hacer? Desacoplarse en la imagen. Somos un país serio, hemos manejado muy bien la pandemia, tenemos instituciones serias, tenemos leyes atractivas para las inversiones. ¿Y qué queremos? Captar inversiones. Y podemos captar inversiones de Estados Unidos, podemos captar inversiones de China. Esa es una estrategia que tenemos siempre que sostener. ¿Esta instalación de Ford es directamente de Estados Unidos? Porque en realidad hay subsidiarias de distintos, puede ser América Latina. No, te pregunto. Eso decía directo. Porque puede ser Brasil. Y puede ser también alguna asociación con alguna capacidad instalada histórica que Uruguay tiene en el sector automotor. Podría ser también eso, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma, todas las inversiones son muy bienvenidas. Desconozco en qué grado de avance está esta, pero los anuncios de inversiones siempre son muy bienvenidos y hay que sostener eso. Hay que sostener que Uruguay es un país que está intentando hacer un esfuerzo por ser cada vez más competitivo, por bajar los costos de producción, para captar inversiones. Ahora, para captar inversiones también tenés que abrirte al mundo. Para captar inversiones necesitas una región que no sea tan problemática. Porque si Ford va a venir para atender solo el mercado interno uruguayo, no rinde. No es negocio. No entonces, llega, claro. No hay ningún negocio de la escala de Uruguay cuando estamos hablando de multinacionales. Entonces, el mercado uruguayo debe equivaler a un barrio de San Pablo. Eso implica. Claro. Y ni siquiera. Pero entonces ahí lo que hay que tener en cuenta es la región. Necesitamos una región que esté, en definitiva, estable. Estable políticamente, estable económicamente. Y eso es lo que no tenemos hace mucho tiempo. Y al no tener eso hace mucho tiempo, Uruguay tiene que diversificar sus riesgos a nivel internacional. Tiene que avanzar con China, tiene que avanzar con Estados Unidos, tiene que tener una relación muy estrecha con Europa, tiene que empezar a mirar al continente africano, tiene que mirar los países del sudeste asiático, con todos. Porque si no logramos eso, vamos a focalizarnos siempre a estar en los vaivenes y los cambios. El tema de la competencia es brava, ¿no? También, para nosotros. Pero tenés que tener una estrategia. Lo que yo digo es, competencia siempre vas a tener. Pero para enfrentar una competencia necesitas una estrategia. ¿La tenés o no la tenés? Yo creo que en Uruguay nos falta todavía mucha discusión desde el punto de vista prospectivo. Decir, ¿qué queremos? ¿Para dónde vamos? ¿Vamos para China? ¿Vamos para Estados Unidos? ¿Vamos para Europa? ¿Qué hacemos? Pero tenés ese librito ahí que vas a presentar que justamente habla del Mercosur. Y el Mercosur es ese lugar que en un momento escuché, no me acuerdo si fue Gabriel Odone o quién, decir que era una jaula de oro. Algún analista. Una jaula de oro, decía. Y te estoy hablando de hace años ya, en una charla sobre el Mercosur. ¿Sigue siendo así?
O sea, sigue siendo algo que no nos lleva a ningún lado, solamente nos ata de manos lo que pasa que a nuestros hermanos grandes, digamos. Y sí, porque el Mercosur sigue siendo un poco así por un tema de que... A ver, para poner un ejemplo, el arancel promedio a nivel internacional, si es del 5%, el Mercosur es del doble. O sea, estamos en la zona más proteccionista del mundo. En una de las zonas, en una de las 4 o 5 zonas más proteccionistas del mundo. No solo por niveles arancelarios, sino también por medidas no arancelarias, que son estas otras restricciones que se imponen al comercio, a las importaciones y exportaciones. Es muy difícil hacer negocios en el Mercosur. Claro. Somos una economía cerrada, que no tiene acuerdos con ningún centro de consumo. Hoy no tenés un acuerdo vigente con China, no tenés un acuerdo con Estados Unidos, no tenés un acuerdo vigente con Europa, no tenés un acuerdo con India, no tenés acuerdos comerciales. Quiere decir que pagás aranceles. Entonces, cuando uno dice, bueno, sale un vino nuevo para exportar, ¿no? Pero claro, la diferencia es que no tenés marca, porque el vino uruguayo no tiene la marca del chileno, el chileno paga 0% de arancel para ingresar a China y vos pagás 20%. Es imposible. Ya arrancás 20% abajo. Entonces el gran problema es que el Mercosur sigue siendo una jaula donde no nos terminamos de abrir y Uruguay no ha logrado imponerse y decir, yo necesito otra estrategia, necesito abrirme solo, necesito que me des más flexibilidad. No lo hemos logrado y hemos perdido esa oportunidad en la presidencia pro tempore de Uruguay del Mercosur, que han sido estos 6 meses. Me quedé con algo, pasaste así, tiene que mirar a África. Bueno, es que en África, bueno, ¿Qué pasa? ¿Qué todo puede pasa hacer en Uruguay y África? Bueno, de todo. ¿Por qué nunca hablamos de África? Y porque de arranque África en los próximos 100 años va a duplicar su población. Ya tiene países con un crecimiento brutal. Hay que entender qué pasa en Nigeria, qué pasa en Sudáfrica, qué pasa en el norte de África. Ni mira. Lo tenemos asociado a otras realidades nosotros. Tienen una juventud muy pujante, tienen una clase media que está creciendo. No tenemos ni idea de África. No analizamos África porque todavía... Nos quedamos con Sudáfrica. Lo que ocurre es que en Uruguay todavía no se entiende a China. ¿Cómo vas a entender a Sudáfrica si todavía no entiendes a China? Si en Uruguay hay todavía algunos que dicen que no vale la pena cerrar un TLC con China. Yo lo que te digo es, no entendés a China. Porque si la potencia, la segunda potencia a nivel mundial, pero si hace bien los números, ya es la primera. Ya es la primera. Con 1.400 millones de habitantes, te dice, quiero cerrar un TLC contigo, vos mirás para otro lado. Algo raro en el entendimiento de lo que pasa en el mundo a nivel de tendencias tenemos. No logramos conocer que las tendencias de Asia, no le damos importancia al comercio digital, no entendemos lo que está pasando en Indonesia. Indonesia tiene 260 millones de habitantes. Vietnam 100, Filipinas otros 100. O sea, es una región del mundo que crece al 6% anual y que además compra alimentos, compra servicios, quiere viajar, tienen consumo. Miren, en los próximos 30 años, cerca del 70% del crecimiento del PIB mundial va a ser en esa zona del mundo. Y es una zona del mundo que nosotros... ¿Cuánto porcentaje? Perdón? Cerca de 70, 60 y largos. Casi 70. Lo que pasa en el mundo va a pasar ahí. Cualquier transformación que te venga en mente está pasando en esa zona del mundo. Y sin embargo nosotros seguimos sin tener expertos en la Cancillería. ¿Qué nos detiene? En esta zona del ¿Es por mundo. eso? Nos detiene la falta de visión, la falta de estrategia. Yo creo que la Calle Pou, que es un presidente joven, con una visión muy pragmática, distinta, ha puesto arriba de la mesa esta conversación. Ha hablado mucho de China, pero después el problema es cómo logramos derramar eso en los que tienen que ejecutar claro. Y definir las estrategias. Pero además hay un tema ahí, porque por ejemplo, Uruguay 21 es como que de alguna manera se está desarmando, o eso es lo que aparentemente está pasando, digamos, por lo que está, digamos, apareciendo públicamente, y como que va a estar más del lado de Cancillería, el tema de la relación internacional, y Bustillo es un canciller clásico. Sí, o sea, diplomático. No es clásico, un diplomático clásico. Sí. Y no es una persona que pueda, me parece, tener esa visión de llevar a Uruguay cambiar, digamos, las reglas para llegar a eso. Uruguay 21, lo primero que hay que decir es que forma parte de la Cancillería. Quien dirige Uruguay 21, el Consejo Directivo Uruguay 21, más allá de la independencia que tiene esta agencia, es el canciller de la República. Por lo tanto, yo creo que se ha presentado mal esta puja por el presupuesto, que tiene que ver con el presupuesto. Se ha dicho, Cancillería quiere atacar Uruguay 21. Yo creo que no es así. Lo que se necesita es ver cuál es la verdadera función de Uruguay 21, cuál es la función de la Cancillería uruguaya y de sus direcciones vinculadas con la promoción comercial, y qué importancia tiene promocionar comercialmente el país. Y qué importancia tiene la reforma de la Cancillería. Seguimos teniendo una Cancillería clásica. Seguimos teniendo embajadas donde quizás no hay que tenerlas. La relación de embajadas y consulados no es la adecuada. La carrera de los diplomáticos. Hay que cuestionarnos eso. El perfil de los diplomáticos, el perfil de las embajadas. Todo esto hay que discutirlo. Y eso tiene que ver con Uruguay 21, con la promoción. Son discusiones que hay que darlas y que algún día tenemos que llegar a
poder decir, Uruguay tiene la capacidad de pensar 15, 20 años para adelante. ¿Talvi era más moderno en su pensamiento? Talvi era un outsider de la diplomacia, no sé si más moderno, pero era... Pero podía tener una visión un poco más... Sí, cuando en su momento me preguntaban por el perfil, cuando me preguntaban por el perfil de Talvi, más comercial, si se quiere, menos diplomático, porque obviamente que los diplomáticos son más rígidos en algunas cosas, porque es parte de su formación. Y está bien. Me quedé con la diplomacia de cóctel y todo esto que estamos hablando. La diplomacia del cóctel, sinceramente, para mí eso fue una gran simplificación. Casi una falta de respeto. Yo creo que la diplomacia del cóctel, si genera beneficios, está muy bien. Claro. No es eso, la discusión de fondo no es esa. Y además frivolizaron ¿no? Sí, bueno, eso es un buen titular de diario. No, y además, es un buen titular de diario. Además, de verdad, no es contrapuesta. No. O sea, es necesario un Es bustillo. Lo que pasa es que... complementaria. Claro, es necesario un bustillo. Esta es la Lo discusión. que pasa es que ¿qué haces con el equipo? El ¿Qué fin hace? último que él plantea. ¿Cuál es el fin último? ¿Para qué haces diplomacia de cóctel? ¿Qué genera? Claro. Porque si diplomacia de cóctel quiere hacer como hace, por ejemplo, Chile, que gasta de repente 3 millones de dólares en hacer un show de vinos en la muralla china, bueno, pero si después eso te redunda en 70 millones de exportaciones de vino, ¿cuál es el problema? Claro. Esto es como cuando nos ponemos a cuestionar y bajamos mucho el nivel de la discusión y decimos, no puede viajar el canciller en primera, porque ¿Cómo no va a bajar no va por ahí. ¿Cómo no? ¿Y qué querés? ¿Que llegue al día siguiente a dar una conferencia y que la dé mal porque está mal dormido? Que vaya a caballo, nada. La discusión de fondo acá, Uruguay no es un país de clase baja. Es un país de renta alta, es un país con instituciones serias, es un país que tiene mucho más... La discusión tiene que ser, no es gastar por gastar, pero es poner las cosas en su lugar. Es decir, hay que gastar en promoción, gastemos en promoción. Hay que gastar en viajar nuestros Entonces ministros. no se está haciendo honor de lo que realmente significa el Uruguay y es el Uruguay. Eso decís vos. Claro, no, es que tiene que haber una estrategia. Lo que digo es, no solo es cerrar un acuerdo comercial, es cerrar un acuerdo comercial. ¿Y qué le vas a vender? Claro. ¿Tenés ¿Cuál para es el venderle? objetivo de cerrar ¿Cuál un es el acuerdo objetivo? ¿Cómo está tu estructura productiva? ¿Tenés servicios para exportar? ¿Estás manejando bien el comercio electrónico en las operaciones internacionales? Y después, ¿cómo vas a promocionar ese producto en el mercado una vez que cerrás el acuerdo? ¿Cómo lo vas a implementar? ¿Cómo vas a hacer que las pymes exporten más? Claro. Son muchos desafíos que ¿Cómo te estás tenemos. vendiendo? Sí, ¿no? Pero a ver, la gran Louis Vuitton el problema es que vi un artículo nosotros, hoy. pero el problema es que nosotros todavía no tenemos la discusión inicial. Es como que el mundo está viendo una película que arrancó hace mucho tiempo y nosotros todavía no nos sentamos a verla. Ni siquiera nos dimos cuenta. Porque estamos Claro. un poco atrasados y lentos de reacción. Claro, igual me llamó la atención cuando hablaste vos de la que también hay que hacer foco en la preparación de la gente para ese tipo de desempeño. Y me asusta un poco pensar que los que están ahora formándose no están yendo por el camino, digamos, correcto al tiempo que estamos viviendo. Bueno, por suerte, digo, las universidades, la mía, la Universidad Católica, pero otras también, y hay formación en negocios internacionales, hay jóvenes que ya tienen un chip, que por supuesto están cambiando, que están viajando. Porque acá, ¿de qué se trata para cambiar la restricción cultural? Porque yo creo que Uruguay tiene una restricción cultural en la apertura. Cuando vos me decías, Talvi era más moderno, sí, en lo comercial, pero Talvi también tenía su visión contraria a abrirse con China. No, me y uno dice por qué. preguntaba, Y uno a dice ver por si- qué. Y porque yo creo que al final en Uruguay hay cierta restricción cultural a los cambios. Sí. Abrirnos al mundo. Pero es que, ¿Cómo bueno, cambia? pero es que Bueno, hace 10 años estábamos con TLC sí, TLC ¿cómo? no, como Porque, si fuera una ¿cómo mala puede ser palabra. Esa era nuestra que discusión seguimos hace discutiendo 10 lo mismo? años. ¿Cómo puede ser? Bueno, este libro que se presenta el jueves. ¿no? Eso, Que lo ya presenta, que estamos, dale. ¿Dónde estoy? Acá. Que Sí. se presenta el jueves 18-15 por Zoom en la Universidad Católica. Y lo presentamos con Luis Alberto Lacalle Herrera, que bueno, fue el firmante del Tratado de Asunción, ¿no? Y comenta el periodista Nicolás Lucich. El problema es, estamos discutiendo lo mismo hace 30 años. Sí. Es tremendo. Este libro lo que busca es poner información arriba de la mesa para decir cuánto más vamos a demorar en reformar. Algo que es evidente que hay que reformarlo, porque seguimos discutiendo TLC sí, TLC no, podemos juntos, Claro. no podemos juntos, Argentina es estable, no es estable, Brasil es estable, no es estable. Nos dejan irnos por la nuestra o no nos dejan. El mundo nos O sea, espera esa sigue o no siendo nos la pregunta espera. todo el tiempo. Claro. ¿Por qué le decimos que no a China? Porque China es increíble. China te está diciendo que quiere un TLC y en Uruguay dicen, No sé. un TLC, no sé si podemos por el Mercosur, de repente algunos productos conseguir acceso. Esto como que venga a China y te invita a jugar a la Liga A de fútbol mundial y vos le digas, no, yo quiero jugar en la Liga C, no estoy preparado. Claro, en el baby fútbol. No, Claro. no, tenemos que empezar a actuar un poco más rápido, a reaccionar y a darnos cuenta que ¿Tiene las que ver con oportunidades... ideología? ¿Eso? No. Es una mezcla... puede haber ideología de un lado y de otro en restricciones a abrirse con un mercado o con otro. Sí. Pero yo creo que es más cultural. Porque
hasta ni siquiera los argumentos técnicos a veces valen. Somos muy conservadores los uruguayos. Esta es una discusión como, ¿se acuerdan cuando se discutió el TLC Uruguay-Chile? Que generó un gran debate. Sí, ese fue, por eso hace 10 años. Ese debate que se dio en el Parlamento, en realidad había se dio una discusión donde decían que el tratado decía cosas que no decía. Entonces hay argumentos técnicos que en realidad dicen que esto es así, pero bueno, no, pero igual, ojo. Y termina primando lo que dice el político. Por eso yo creo que Uruguay tiene que tecnificar las discusiones para alcanzar consensos mínimos, consensos básicos. ¿Cuál es el consenso básico? Que un país de 3,4 millones de habitantes como Uruguay, con una competitividad en la agroindustria y con sus sectores de servicios, no puede estar cerrado al mundo. No puede darse el lujo de seguir cerrado al mundo. No puede todavía seguir demorando las reformas internas necesarias para ser más competitivo. Un GACH en cada rubro, digamos, por ejemplo. Bueno, pero no sé si o es una oficina o es un equipo. O es por lo menos un equipo que realmente diga, ¿en esto estamos de acuerdo? Sí, avancemos. Avancemos, claro. Bueno, y nosotros también tenemos que avanzar, Ignacio, te tenemos que despedir. Muchísimas gracias. Suerte con la presentación del libro, Ignacio Bartesagui, el jueves. Jueves 18:15 por Zoom y está la información en las redes de la Universidad Católica y también en mis redes. Y es entrada libre, digamos, por Zoom. Por Zoom, entrada libre. Perfecto. Así que todos invitados. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias por venir.